El título de la predicación hoy en esta mañana, mis hermanos, es La ira de Dios y el hombre. Así se llama la predicación, La ira de Dios y el hombre. Y yo no sé, mis hermanos, si alguno de ustedes ha estado en un juicio. Antes los juicios en nuestro país eran un tanto diferentes. Los juicios, mis hermanos, eran solamente ante el secretario de acuerdos, estaba el juez y iba el abogado defensor, estaba también el abogado de la contraparte, el abogado que acusaba a uno, y todo se hacía en un escritorio, mis hermanos. Yo alguna vez estuve allí, no porque me hayan demandado, sino porque fui a ser testigo de un asunto, y entonces le preguntan allí delante del secretario de acuerdos o también del juez, le puede preguntar a uno, y era todo frente a un escritorio, no como en la televisión, mis hermanos, donde había un estrado, un jurado, y estaba el juez, estaba el fiscal o el abogado que acusaba y también el abogado defensor. Ahora en nuestro país ya se comienza a hacer esto, mis hermanos, ya son este tipo de juicios que se les llama juicios orales, se les llama así. Pero mis hermanos, en un juicio siempre hay alguien que acusa, hay una persona que está siendo acusada, y también, mis hermanos, allí en un juicio hay un veredicto para las personas que están siendo acusadas después de que ha terminado todo el proceso. ¿Por qué les digo esto? Porque precisamente este pasaje, mis hermanos, es como si fuera un juicio. Este pasaje que vamos a examinar hoy es como si fuera un juicio, y es el juicio del hombre. Es el juicio de las personas, de los seres humanos delante de Dios. Es este pasaje, mis hermanos, nos habla de esto, es como si fuera un juicio, y el apóstol Pablo comienza a hablar acerca de este pasaje, mis hermanos, y va construyendo su caso. Varias veces ustedes lo van a notar en el pasaje, dice por esto, por lo cual, por lo tanto. El apóstol Pablo está construyendo paso a paso un juicio contra el hombre, mis hermanos. Entonces yo quisiera que viéramos esto en esta mañana, mis hermanos. Vamos a verlo precisamente, la ira de Dios, el enojo de Dios y el hombre. Pero vamos a orar antes, mis hermanos, vamos a orar. Les pido que inclinen sus rostros, mis hermanos. Gracias, Señor, eres bueno y misericordioso. Gracias por tu bondad, gracias por tu fidelidad, gracias por tu amor, mi Señor. Gracias, gracias. Queremos exaltarte y alabarte hoy, y háblanos con tu palabra mediante el Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo, mi Señor, esté en nuestras mentes y corazones transformándonos por medio de tu palabra. Señor, gracias porque has dejado tu palabra, porque allí está tu voluntad y lo que tú quieres que sepamos y lo que quieres que hagamos. Gracias por esta tu palabra. Revístenos con ella, háblanos, mi Señor, por medio de tu palabra, para entender tu voluntad. Al salir de este sitio, mi Señor, permítenos salir firmemente convencidos de que debemos poner en práctica tu palabra. Y te pido, mi Señor, que tu palabra hoy consuele, si es el caso, que fortalezca, que dé dirección, y que tu palabra, mi Señor, nos muestre tu voluntad y quién eres tú. Por favor, mi Señor, gracias, gracias. También te pido, mi Señor, que me des la capacidad y me unjas con tu Espíritu para poder compartir tu palabra sin error. No quiero equivocarme, mi Señor, quiero hablar tu palabra sin error a mis hermanos. Ayúdame en ello, mi Señor. Y Padre Celestial, que tú recibas toda la honra y toda la gloria en estos momentos. Gracias, amén. Déjenme leerles el pasaje, mis hermanos, que se encuentra aquí en Romanos 1, 18 al 32. Ustedes lo tienen también allí en sus hojas, este pasaje, mis hermanos, y yo quiero leérselos para ustedes, este pasaje, mis hermanos. Quiero leérselos, todo este pasaje que vamos a estar revisando en esta mañana. Dice así, mis hermanos: porque la ira de Dios
se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, y no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Todo este pasaje, mis hermanos, nos habla acerca de un juicio, ya les había comentado, y quiero compartirles hoy en tres cosas, mis hermanos. En primer lugar, quiero compartirles, mis hermanos, la ira de Dios, y también quiero compartirles, mis hermanos, dos aspectos en los cuales el hombre es culpable. Y al finalizar, mis hermanos, yo quisiera hacer una aplicación para nuestras vidas, y ustedes y yo como creyentes, ¿qué podemos hacer? Esto es lo que quisiera compartirles hoy, precisamente en esta mañana. En primer lugar, mis hermanos, la ira de Dios. La ira de Dios, mis hermanos. ¿Verdad? Debemos entender perfectamente bien lo que es la ira de Dios. ¿Qué es la ira de Dios, mis hermanos? Dice el pasaje, el versículo 18, mis hermanos, dice allí, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Quiero que noten algo, mis hermanos. Dice allí, la ira de Dios. ¿Lo puedes subrayar? No lo tengo subrayado en la pantalla, pero por favor subráyalo. Lo que dice el pasaje dice, la ira de Dios. Dice el versículo, Dios está enojado. Dicen algunas versiones, mis hermanos, pero la palabra enojo no expresa, mis hermanos, lo que es verdaderamente la ira de Dios. Algunas versiones de la Biblia dicen que es el enojo de Dios. Pero déjame decirte esto, cuando una persona está enojada, y seguramente tú lo has hecho, es una expresión, mis hermanos, emocional descontrolada. ¿No te ha sucedido cuando te enojas? Te enojas con tu hijo, te enojas con alguna persona en el trabajo, te enojas con algún familiar, te enojas con tu esposo o tu esposa, ¿y qué es lo que haces? Estás emocionado y lo que haces es gritar en ocasiones, lo que haces a veces es herir, ofender,
Pero, mis hermanos, es una emoción que está fuera de control. El enfado, mis hermanos. Déjame decirte que la ira de Dios no es así. La ira de Dios claramente, mis hermanos, no se expresa de esta manera, mis hermanos. No corresponde a una explosión impulsiva de enojo, mis hermanos, de parte de Dios para personas que no son de su agrado. En realidad, mis hermanos, la ira de Dios corresponde a la determinada y ecuánime respuesta de Dios, de un Dios que es justo y a la vez de un Dios que es santo. La ira de Dios, eso es lo que está expresando. Cuando vemos a lo largo de la Biblia, mis hermanos, cuando se refiere a la ira de Dios, tenemos que entender, mis hermanos, que no es el enojo como tú y yo lo conocemos, sino que es la respuesta de un Dios que es totalmente justo y de un Dios, mis hermanos, que es santo y está airado, enojado contra el proceder de su creación. Eso es lo que expresa, mis hermanos, la ira de Dios. Dios, mis hermanos, se enoja, está airado por dos razones: porque es justo y otra es porque es santo. Por esto, mis hermanos, Dios está airado, está enojado, mis hermanos. Esto es lo que expresa, mis hermanos, la ira de Dios. La ira de Dios manifiesta su santidad. Expresa esto, mis hermanos, la santidad de Dios. Un Dios alto y sublime que es santo. Y debemos entender perfectamente bien esto, mis hermanos, lo que es la ira de Dios. En realidad, mis hermanos, la ira de Dios puede expresar varias cosas, o mis hermanos, podemos encontrar en la Biblia diferentes tipos de ira de Dios. Hay varios pasajes, mis hermanos, en diferentes pasajes, cómo se manifiesta la ira de Dios. Por ejemplo, mis hermanos, la ira de Dios, podemos entender, mis hermanos, la ira eterna de Dios, la cual se expresa, mis hermanos, o dará como resultado el infierno para aquellos que continúan pecando alejados de Dios. La segunda, mis hermanos, es la ira escatológica, es decir, la ira profética o hacia los tiempos venideros, que corresponde al último y gran día, cuando estarán todos delante del Señor, en el día del juicio. Tercer lugar, mis hermanos, es la ira, podríamos llamarle del cataclismo, por ejemplo, cuando Dios envió el diluvio, o también su juicio sobre las ciudades pecadoras de Sodoma y Gomorra. O también, mis hermanos, la ira de consecuencias, que corresponde al principio de siembra y cosecha. Este principio está en la Biblia, es decir, todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Y a eso corresponde ese tipo de ira, la ira de las consecuencias. Uno obra mal, mis hermanos, o uno hace cosas que se apartan de la voluntad de Dios, eso va a traer consecuencias, y Dios expresa su ira también de esa manera. Pero en particular, mis hermanos, lo que vemos en este pasaje es la ira del abandono de Dios. Y eso lo voy a explicar a lo largo de este pasaje, mis hermanos. Y esta ira del abandono consiste en quitar todos los frenos morales y dejar que las personas comiencen a vivir en sus propios pecados, lejos de Dios, lejos de Dios. Y en este pasaje es en particular este tipo de ira. Así se expresa la ira de Dios, mis hermanos. Y muchas veces, y creo firmemente que en nuestros tiempos, mis hermanos, así se está expresando la ira de Dios. Es decir, mis hermanos, Dios expresa su ira en una manera de abandono. Es decir, no hay ningún freno a las personas, ningún freno moral. No existe, mis hermanos, ninguna cosa que tenga límite. Y las personas comienzan a vivir como quieren vivir, lejos de Dios. Y entonces, mis hermanos, viven de acuerdo con sus propios pecados. Esto quisiera sustentárselos a lo largo de este pasaje, mis hermanos. Pero déjame decirte algo más. ¿Por qué se enoja Dios? ¿Por qué está airado Dios? ¿Por qué Dios se enoja? Por dos razones. El pasaje, mis hermanos, dice claramente, mis hermanos, la ira de Dios se revela, se da a conocer desde el cielo contra la impiedad. Contra la impiedad. Lo puedes anotar, allí tienes un espacio para anotarlo, allí en tu hoja, en tu boletín.
la impiedad. ¿Qué significa impiedad, mis hermanos? Significa vivir como si Dios no existiera. Una persona impía, mis hermanos, es eso. Una persona impía es lo que significa, mis hermanos, como si Dios no existiera. Una persona así puede ser atea, es decir, no creer en Dios, pero no necesariamente. Una persona puede decir, sí, no creo en Dios, y así vive, pero déjame decirte lo peor. Puede haber personas que dicen, sí, existe Dios, creo en Dios, y sin embargo viven como si Dios no existiera. Es decir, alguna persona que dice, yo soy creyente, yo soy cristiano, puede decir alguien incluso, y vivir su vida como si Dios no existiera. Y déjame decirte que Dios está airado por esto. Hay otra palabra que quiero que aprendas, y esta palabra se llama secularismo. ¿Qué es el secularismo, mis hermanos? Es vivir por el presente, por lo material, sin ninguna cuestión espiritual en la vida. Y muchos creyentes viven de esta manera, viven secularmente, sin tomar en cuenta a Dios en sus propias vidas. Eso es impiedad, mis hermanos, y Dios está enojado por esto, airado por la impiedad de las personas. Pero hay una segunda razón, y el pasaje, el versículo 18 lo dice, mis hermanos, que la ira de Dios se revela, dice, se da a conocer, se muestra, dice allí, desde el cielo, contra toda impiedad, y agrega una palabra, mis hermanos, dice injusticia de los hombres. Y esta injusticia es pecado. Yo puse otra palabra, mis hermanos, aquí, y esta palabra es iniquidad. La palabra iniquidad, ¿qué es lo que significa? La palabra iniquidad, si lo quieres anotar, lo que significa es vivir contrariamente a las reglas de Dios. Es decir, hacer todo aquello que está contra la voluntad de Dios. Eso es lo que significa iniquidad. Significa vivir sin las reglas de Dios en la vida, hacer lo que a uno le dé la gana, ser su propio juez, ser egocéntrico, hacer otras cosas y no pensar en Dios, mis hermanos. No pensar en Dios. Supongamos que esta fuera una sala de juicios y, mis hermanos, los cargos de culpabilidad contra el ser humano, tú y yo, son estos dos. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. El enojo, la ira de Dios se revela desde el cielo, se manifiesta contra estas dos cosas. Una es la impiedad del ser humano y la otra es la iniquidad del ser humano. Una, mis hermanos, significa la iniquidad, la impiedad, vivir como si Dios no existiera. Y la segunda, mis hermanos, significa vivir contrario a la voluntad de Dios, contrario a lo que Dios es, mis hermanos. El enojo, la ira de un Dios justo y santo se manifiesta desde el cielo, dice el pasaje, contra estas dos cosas. Déjenme decirles, mis hermanos, quisiera ver, en segundo lugar, déjame decirte que el hombre es culpable de impiedad. El hombre es culpable de esto precisamente, de impiedad. El enojo, la ira de Dios se revela contra la impiedad y la iniquidad, pecado. Y el hombre es culpable de impiedad. Está tratando de vivir uno como si Dios no existiera. Puede haber personas ateas, así viven, pero déjame decirte, lo más grave es personas que dicen creer en Dios y viven como si Dios no existiera. Así es, mis hermanos. El hombre es culpable de impiedad. Y déjame decirte dos evidencias que demuestran que tratamos de vivir nuestras vidas como si no existiera Dios. Dos evidencias que demuestran que tú y yo en ocasiones y muchas personas están tratando de vivir sus vidas como si Dios no existiera. En primer lugar, la primera evidencia, mis hermanos, de esto es que Dios se ha revelado a sí mismo. Si lo puedes poner en ese espacio, Dios se ha revelado a sí mismo. Es decir, mis hermanos, Dios se ha dado
a conocer. Dios se ha dado a conocer, dice el pasaje, mis hermanos. La ira de Dios se revela de manera constante, se revela, se da a conocer la presencia de Dios, la ira de Dios, pero también Dios mismo es un Dios que se revela, se da a conocer. Dios mismo quiere darse a conocer, mis hermanos. Dice la Biblia allá en Hebreos, en el capítulo 1, versículos 1 y 2, mis hermanos, que en los tiempos antiguos, Dios habló de diferente manera a nuestros padres, dice allí el autor a los Hebreos, por los profetas, y de distintas maneras habló Dios. Pero en estos últimos tiempos, Dios ha hablado por medio de su Hijo Jesucristo. La máxima revelación de Dios es Jesucristo. Pero antes Dios se había revelado de diferentes maneras, y una de las maneras como Dios se revela es en su creación. Asimismo, Dios se da a conocer. Y déjenme decirles, mis hermanos, 3 cosas con respecto a esta revelación de Dios, mis hermanos. Dice allí el pasaje, Romanos 1:19, porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, porque Dios se los manifestó. Lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, es decir, lo que de Dios sabes es lo que Él ha querido revelar, lo que Él ha querido dar a conocer. Y hay 3 cosas con respecto a su revelación, a esta manera en que Dios se da a conocer. La primera, mis hermanos, es que la revelación de Dios es inequívoca, no tiene error, no hay posibilidad de esto, mis hermanos. La revelación de Dios es inequívoca, es clara, es evidente. Toda la naturaleza, toda la creación está hablando de que hay un creador. Dios se ha revelado en su creación. Dice el Salmo 19:1, mis hermanos, dice allí la Escritura que los cielos cuentan la gloria de Dios. Y además también, mis hermanos, dice el versículo, que el firmamento anuncia la obra de sus manos. Todo cuanto vemos a nuestro alrededor, mis hermanos, nos habla que hay un creador. Dios se expresa y se ha revelado a través de la naturaleza. Esto es inconfundible. Él se ha revelado a sí mismo por medio de todas las cosas hechas, por medio de todo, mis hermanos. Déjame contarte esto. El hombre puede verlo o puede no verlo, de acuerdo a su propia decisión. Un cosmonauta ruso, mis hermanos, el primer cosmonauta ruso que salió de la Tierra en un cohete, mis hermanos, él dio varias vueltas al mundo. Y él dijo lo siguiente: he buscado a Dios por todos lados, he buscado a Dios en los cielos y no lo vi. Y la conclusión de él era esta: por lo tanto, no hay Dios. 3 semanas después, otro hombre, un estadounidense, John Glenn, este hombre era cristiano, subió también en un cohete, mis hermanos, y dio la vuelta al mundo 3 veces. 3 veces dio la vuelta a la tierra. Y John Glenn, mis hermanos, lo primero que dijo al aterrizar fue lo siguiente: vi a Dios en todo. Vi su gloria, sentí su presencia y vi su majestad. Dios se revela en su naturaleza, pero es tu decisión verlo o no. Es tu decisión. Dios se expresa, se revela en la naturaleza, y esto es inequívoco. Pero déjame decirte otra cosa más. Su revelación es universal. Su revelación, la revelación de Dios es universal. Dice el pasaje de la Escritura, Romanos 1:20, mis hermanos, dice allí: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, dice el pasaje. Excusa. Déjame decirte esto, que la evidencia de que hay un creador, de que existe Dios, es abrumadora. Toda la creación apunta al hecho de que Dios existe y de que Dios se ha revelado en la creación.
Uno puede estar en diferentes partes del mundo, en Europa, en África, en Asia o en América, mis hermanos, y todas las personas pueden mirar las mismas estrellas y el mundo alrededor. Eso es independiente si uno tiene estudios o no tiene estudios, o que tanto haya avanzado, si haya estudiado en la universidad o no. Eso es independiente. Lo que nos está diciendo toda la creación, mis hermanos, es que Dios existe, que es algo obvio, que es inequívoco y que es universal. Déjame decirte que en la creación podemos aprender varias cosas acerca de Dios. ¿Qué es lo que nos enseña la creación acerca de Dios? ¿Qué es lo que nos enseña la creación acerca de Dios? Nos enseña tres cosas. Fíjate bien en este pasaje. Fíjate bien, Romanos 1:20. Dice, su eterno poder y deidad se hacen claramente, ¿cómo dice? Visibles. ¿Puedes subrayar lo que está subrayado allí? ¿Puedes subrayarlo? ¿Puedes subrayar esto? ¿Qué es lo que nos enseña la creación acerca de Dios? Lo que nos enseña la creación acerca de Dios es que Dios es un Dios eterno. Dice el versículo que lo que vemos en la creación es su eterno poder, y nos está hablando de su eternidad. Lo que podemos aprender de la creación es que Dios es un Dios eterno. Por otro lado, mis hermanos, lo que también nos enseña la creación es que Él es un Dios poderoso. Dice el pasaje, su eterno poder y deidad. Deidad. Lo que podemos ver en la creación por medio de todas las cosas hechas. Puedes ir al campo, puedes ir al mar, puedes estar en una montaña o puedes estar en la noche mirando las estrellas, y todo ello nos está hablando de que Dios es un Dios poderoso y que verdaderamente existe. Finalmente, lo que nos enseña la creación, mis hermanos, es que Dios es un Dios de orden. Todas las cosas están ordenadas. ¿Te has puesto a pensar por qué una estación sigue a otra? Del invierno, la primavera y luego el verano y el otoño, y se va repitiendo. Cuando vemos, mis hermanos, el orden en nuestras propias células, todos los sistemas que contiene una sola célula para producir, por ejemplo, una proteína, todo está perfectamente calculado, equilibrado. Todo está engarzado, mis hermanos, en un orden perfecto. Cuando las células se reconocen unas con otras, hay un orden, hay un orden. Cuando la transmisión de los impulsos sinápticos o nerviosos que van en nuestros nervios al sentir una sensación en el dedo, y cómo llega hasta nuestro cerebro para hacerlo consciente de que algo nos tocó, de que nos pinchamos el dedo con algo o nos lastimamos, pero llega esta sensación y nos damos cuenta. Hay un orden en todo ello. Todo ello hay un orden, mis hermanos. Y de eso nos está hablando la creación. Dice allí el pasaje, mis hermanos, todo se hace claramente visible. Se hace claramente visible. Y dice la Escritura, mis hermanos, 1 Corintios 14:33, Dios no es un Dios de confusión, es de orden y de paz. Y puso orden Dios en una tierra vacía y desordenada. Si tú ves el Génesis, si ves Génesis 1:1, dice allí, mis hermanos, la Escritura, que la tierra estaba vacía y desordenada. Y Dios la llenó toda ella. Dios llenó toda la tierra y además puso orden. Dios es así, es un Dios de orden. Eso es lo que podemos aprender de la creación, mis hermanos. Cuando Dios se revela a sí mismo en la creación, podemos ver su eternidad, podemos ver que verdaderamente es Dios y es un Dios poderoso. Y podemos entender, mis hermanos, que Dios puso orden en todas las cosas. Déjame decirte finalmente que la revelación de Dios, además de ser inequívoca y además de ser universal, la revelación de Dios es innegable, innegable. Dice el pasaje, Romanos 1:20, la última parte, mis hermanos, dice que después de ver todas las cosas, todo lo que está creado a nuestro alrededor, todo, mis hermanos, dice que nadie tiene excusa,
Nadie, mis hermanos, nadie tiene excusa. No tenemos defensa. La evidencia es abrumadora, mis hermanos. La evidencia es abrumadora. Alguien puede decir, oye, ¿qué pasa con una persona que nunca ha oído del Evangelio, no tienen Biblia? ¿Qué puede pasar en una persona aborígenes hace años, mis hermanos, donde no había tantas comunicaciones y todo está completo? Pero, por ejemplo, podríamos pensar en una persona, mis hermanos, en la isla de Pago Pago. ¿Han oído hablar de esa isla? Es una isla rarísima. Y hay gente allí. Y uno podría pensar, ¿qué pasa con toda esa gente que no tienen una Biblia? ¿Qué pasa con la persona que nunca ha oído hablar del Dios de la Biblia? ¿Qué pasa con toda esa gente? Déjame decirte, quizás no tengan un conocimiento pleno de Dios, porque el máximo conocimiento de Dios y revelación de Dios es Jesucristo. Quizás no han oído hablar de Jesús, pero lo que está diciendo el pasaje, mis hermanos, es que cada ser humano, cada persona, desde la fundación del mundo, no tienen excusa. ¿Por qué? Porque está la creación de Dios y Dios se revela en su creación. Y esto es lo que Dios da a conocer en su creación, su eternidad, que es un Dios poderoso. Y también, mis hermanos, que ha puesto un orden. Esto es así, mis hermanos. La verdad es que muchas personas pueden torcer la religión, pueden torcer en las enseñanzas de la Biblia, pueden torcer muchas cosas, mis hermanos, pero es innegable que existe un Dios por medio de la creación. Dios se ha revelado a sí mismo. ¿Y saben cuál es el problema? Muchas personas no quieren admitir esto. Y eso es impiedad. Es impiedad, de acuerdo con lo que les había comentado, mis hermanos. Es decir, para mí Dios no existe. Es impiedad. Y hay algunos, mis hermanos, que dicen que creen en Dios y son impíos. Son impíos, mis hermanos, porque viven como si Dios no existiera. Déjame decirte la segunda razón. Déjame decirte la segunda evidencia, mis hermanos, que demuestran que tratamos vivir nuestras vidas como si Dios no existiera. Y esto tiene que ver con la respuesta. Tiene que ver con la respuesta, mis hermanos. Es esta. ¿Cuál es la triple respuesta de Dios, del hombre, ante esta evidencia? Ante toda la creación, ante todo lo que está a nuestro alrededor, ¿cuál es la triple evidencia, mis hermanos, la triple respuesta del hombre? En primer lugar, el hombre reprime la verdad de Dios. Son tres palabras que quiero que recuerdes hoy, y las tres comienzan con R. El hombre ha reprimido la verdad de Dios. Dice la Escritura, Romanos 1:18, que detienen con injusticia la verdad. Dice el pasaje, ¿qué es lo que trata de hacer, mis hermanos? Tratan de cubrir la verdad de Dios, tratan de esconder la verdad de Dios. La palabra griega aquí para esta palabra, mis hermanos, que detienen esta palabra, que está subrayada allí, mis hermanos, significa que reprimen la verdad. Reprimen la verdad. Saben, mis hermanos, en los Estados Unidos, nuestro país no tanto, pero en los Estados Unidos es así. Cuando una persona es llevada a juicio, le ponen la Biblia en la mano. Lo han visto en las series de películas o en la televisión, y eso lo hacen de verdad. Ponen la Biblia en la mano, mis hermanos, sobre la Biblia, y dicen, jura decir toda la verdad y nada más la verdad. Y dice, sí, lo juro. Y durante el juicio, mis hermanos, tienen que decir la verdad. Si dicen mentira, mis hermanos, eso se llama perjurio. ¿Saben por qué Richard Nixon, mis hermanos, tuvo que dejar la presidencia de los Estados Unidos en el famoso caso Watergate? Mis hermanos, ustedes lo recuerdan, que pasó hace ya bastantes años. ¿Cuál fue el problema? El problema fue que mintió. Trató de encubrir, mis hermanos, lo que había hecho el Partido Republicano, de espiar a los demócratas en Estados Unidos, y mintió. Él dijo, yo no sé nada.
Y por esa mentira tuvo que dejar, mis hermanos, la presidencia de los Estados Unidos. Trató de encubrir. ¿Por qué Bill Clinton, mis hermanos, casi pierde la presidencia de los Estados Unidos? Por una cuestión sexual. Pero mintió también. Dijo, no pasó nada. Y luego dijeron, sí pasó. Mintió. Eso es lo que sucede. Detienen la verdad, dice el pasaje, reprimen la verdad de Dios. ¿Sabes? La tendencia de las personas, de los seres humanos, es a ser deshonestos, reprimir la verdad, encubrirla. Y es la verdad de Dios. Suprimir la verdad, mis hermanos, reprimir la verdad tan evidente. Dios existe, se revela en su creación. Dios ha querido darse a conocer. Y el hombre está tratando de reprimir, suprimir esta verdad. Pero eso no es todo, mis hermanos. Hay una segunda respuesta del hombre y es esta, que el hombre rechaza la verdad de Dios. No solo trata de ocultarla, reprimirla, sino también el hombre rechaza la verdad de Dios. Dice la Escritura, mis hermanos, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron las gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. El hombre, mis hermanos, no solo trata de ocultar, de detener la verdad de Dios, sino la rechaza abiertamente. La rechaza, eso es lo que el pasaje nos dice, mis hermanos. ¿Cómo sabemos esto? Hay dos maneras como el hombre hace esto. Si ustedes se fijan, mis hermanos, dice el pasaje, habiendo conocido a Dios, dice dos cosas. No le glorificaron a Dios, y la segunda es, no le dieron las gracias. Y quiero que lo escribas a continuación. ¿Cómo el hombre hace esto? Cuando rehusamos dar la gloria a Dios, si lo puedes anotar. El hombre rechaza la verdad de Dios cuando decide por sí mismo rehusarse, darle la gloria a Dios. Darle la gloria a Dios nada más, mis hermanos. Es un intento de quitarle la gloria a Dios, mis hermanos, cuando una persona dice, sí, el hombre, en la creación, todo cuanto existe es producto del azar o de la casualidad. ¿Sabes qué es eso? Es quitarle la gloria a Dios, al Dios que ha hecho todo, al Dios creador, mis hermanos. Algunos prefieren pensar que todo cuanto existe, todo es producto de la casualidad, para no darle la gloria a Dios. No reconocer a Dios en esto. Mis hermanos, algunas personas están más presurosas y deseosas de decir, sí, todo fue producto del azar o de la casualidad, toda la creación, nosotros mismos también, en lugar de reconocer, mis hermanos, que Dios verdaderamente existe. Lo cierto es, mis hermanos, que el hombre hace esto. Pero hay una segunda cosa. El hombre rechaza la verdad de Dios cuando rehúsa darle las gracias a Dios. Eso es lo que nos está diciendo el pasaje de Romanos 1:21. Habiendo conocido a Dios, no le glorifican como a Dios, ni le dan las gracias, dice el pasaje. ¿Sabes? ¿Has considerado esto? Que la ingratitud es una ofensa para Dios. La ingratitud es una ofensa para Dios. ¿Por qué? Déjame decirte, porque no importa tu condición, si eres inteligente o no eres inteligente, si eres hombre o mujer. No importa si has estudiado o no has estudiado. No importa tu condición social. No importa, eres rico o pobre. Todos pueden darle las gracias a Dios. Todos pueden ser agradecidos. Todos. De verdad, mis hermanos, muchas veces rehusamos darle las gracias a Dios y la ingratitud, déjame decirte, es impiedad. Hay veces, mis hermanos,
Aquí en el mismo culto alguien se para y dice, le doy gracias a Dios por mi hijo, porque cumplió años. Y está bien, qué bueno. Pero a veces me pongo a pensar, oye, y el hijo que a veces está sentado aquí, ¿por qué no se para y le doy gracias a Dios porque yo cumplí años? Le da la mamá o el papá, o le doy gracias a Dios porque mi hijo o mi hija entraron a la escuela, o le doy gracias a Dios porque consiguió un nuevo trabajo. ¿Y el hijo dónde está? ¿Por qué no le da gracias a Dios? ¿Sabes? A veces, mis hermanos, somos como los 10 leprosos. Dice la Escritura, mis hermanos, que de lejos le gritaron a Jesús 10 hombres que tenían lepra. Los leprosos, mis hermanos, tenían que estar a solas y a veces se juntaban los leprosos, esta enfermedad de la piel producida por un bacilo, por una bacteria, y era muy contagiosa. Nuestro país prácticamente ha desaparecido la lepra. Había en Zacatecas, en Guanajuato, y aún en las únicas zonas donde hay lepra, mis hermanos, en el estado de Michoacán y Guerrero. Pero son muy pocos. En el 2016, mis hermanos, solamente hubo reportados 6 casos de lepra en nuestro país. Prácticamente ha desaparecido. Pero en los tiempos bíblicos era una enfermedad terrible. Y las personas estaban condenadas a vivir solas. Y dice la Biblia que había 10 leprosos que estaban viviendo juntos, porque no tenían opción para vivir con otros. Entonces se juntaron con otros y vieron venir a Jesús y comenzaron a gritarle desde lejos: Señor, sálvanos, Señor, sánanos, quítanos la lepra. Y lo que Jesús les dijo: vayan y preséntense al sacerdote. ¿Por qué? Porque el sacerdote tenía que certificar que estaban sanos. En esa época, además, el sacerdote, mis hermanos, de hacer los oficios religiosos, tenía que verificar que la persona ya estuviera sana. Dice la Biblia, mis hermanos, que al ir en el camino, todos fueron sanados. Y entonces, al ver esto, uno de ellos regresó, encontró a Jesús y se postró, se arrodilló delante de él para darle las gracias. Me lo imagino, mis hermanos, a este hombre, quizás llorando, agarrando los pies de Jesús. Y entonces Jesús hace una pregunta, mis hermanos, que deberíamos reflexionar profundamente ustedes y yo. Le dice: ¿no eran 10 los que fueron sanados? ¿Dónde están los otros 9? ¿Sabes? Lo que te quiero decir es que ser ingrato, después de haber recibido las bendiciones de Dios, es ser impío. Cuando uno no le da las gracias a Dios por las bendiciones que uno ha recibido de parte de Él, uno es como impío, como si Dios no existiera. Recibo bendición y después no le doy las gracias a Dios. Es ser como una persona incrédula, es ser impío. Y esto es verdaderamente lo que está acusando aquí el apóstol Pablo a las personas. Está acusando: no le das la gloria a Dios y además no le das las gracias a Él. Esto es así. Verdaderamente rechazamos la verdad de Dios, mis hermanos, cuando hacemos esto. Pero déjame decirte la tercera cosa, la tercera respuesta del hombre. La primera es: el hombre reprime la verdad de Dios. La segunda es que el hombre rechaza la verdad de Dios. Y la tercera es que el hombre reemplaza la verdad de Dios. El hombre reemplaza la verdad de Dios. En 3 pasajes, mis hermanos, es muy notable. Vemos esto, 3 pasajes de este mismo, 3 versículos de este mismo pasaje. Y quiero que los subrayes. Dice, los voy a leer, mis hermanos. Dice estos 3 pasajes, versículo 22 y 23, dice: profesando ser sabios, se hicieron necios. Y dice el versículo 23, y cambiaron. ¿Lo puedes subrayar? Cambiaron. ¿Qué cambiaron? La gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Es decir, reemplazaron la verdad de Dios. La verdad de Dios es un Dios alto, eterno, todopoderoso, el único Dios. Y reemplazaron la verdad de Dios por esto. Cambiaron la gloria de Dios, dice,
haciéndose ídolos, haciéndose imágenes de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y reptiles. Cambiaron, reemplazaron la verdad de Dios. Versículo 25 dice, mis hermanos, allí, ya que, ¿cómo dice? Cambiaron, reemplazaron. Puedes volverlo a subrayar. ¿Qué cambiaron? La verdad de Dios por la mentira. Reemplazaron la verdad de Dios, la cambiaron, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Cambiaron la verdad de Dios. Y luego versículo 26 dice, mis hermanos, pues aún sus mujeres, dice, cambiaron. Dice allí también, el uso natural porque Él es por el que es contra naturaleza. Cambiaron, reemplazaron, mis hermanos, la verdad de Dios. ¿De qué está hablando aquí? Está hablando de homosexualidad, lesbianismo. De eso está hablando el pasaje. El uso natural de las mujeres por el que es contra naturaleza. De eso está hablando. Y en el siguiente versículo habla también de homosexualidad en los varones. En el siguiente versículo, el versículo 27. Ahorita lo vamos a ver. Pero habla acerca de estas cosas, mis hermanos. Pero lo que nos está diciendo es que reemplazaron la verdad de Dios. La reemplazaron. ¿Cómo la reemplazaron? Teniendo ídolos, idolatría. ¿Cómo reemplazaron, mis hermanos, la verdad de Dios? Cambiando el uso de los cuerpos, del cuerpo que Dios nos ha dado, reemplazando la verdad de Dios, mis hermanos. Dice Éxodo 20, 3 y 4, ¿lo podemos leer, mis hermanos? Vamos a leerlo. ¿Cómo dice, mis hermanos? Dice así, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Lo que nos está diciendo, mis hermanos, todo esto, desde la antigüedad, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento y en toda la revelación de Dios, es que Dios es un Dios celoso, que no acepta, mis hermanos, compartir su santidad con nadie más. Por eso dice el pasaje, no tendrás otros dioses, no te harás ídolos, no harás estas cosas. Y el propio hombre muchas veces se convierte en su propio ídolo, mis hermanos. ¿Por qué el ser humano crea ídolos? Porque es egocéntrico. Y uno, mis hermanos, quiere ser servido. Uno hace su propio ídolo y luego ora a él. ¿Para qué? Para conseguir lo que uno desea. Fíjate bien, con las propias manos. Dice incluso la Biblia, mis hermanos, un hombre sale al campo, escoge un trozo de madera, lo corta y con él hace una figura y luego adora, se inclina delante de esa figura. Y uno ora a esa figura porque uno quiere tener y conseguir lo que uno desea. Y uno quiere que el ídolo le sirva a uno. Hoy en día eso pasa, mis hermanos, quizás no en la figura de un ídolo, pero sí pasa en el materialismo. El materialismo es idolatría. Hoy adoramos las cosas, nos importa más tener cosas. Y adoramos a las personas de la farándula, atletas, estrellas de cine, los músicos. Es idolatría. Pero déjame decirte, ¿quieres ver al mayor ídolo de todos, tu mayor ídolo? Vete en un espejo. Ese es tu mayor ídolo. Vete en un espejo. Ese es tu mayor ídolo. La Biblia nos advierte con respecto a esto, mis hermanos. El hombre es culpable de esto. Y muchas personas dicen que creer en Dios es una necedad, pero no es así. Dice, mis hermanos, Salmo 14:1, dice, el necio en su corazón, no hay Dios, no hay Dios. ¿Sabes?
de donde sacamos la palabra necio en hebreo, mis hermanos, déjame decirte, es una palabra un poco fuerte, es la palabra imbécil. Dice el imbécil en su corazón, no hay Dios. Déjame decirte que no es una necedad de orden intelectual, es una necedad de orden moral y espiritual. Rechazar, reprimir, cambiar la verdad de Dios, mis hermanos, cambiar todo esto, y el hombre es culpable de estas cosas. Tercer lugar, déjame decirte lo siguiente, el hombre no solo es culpable de impiedad, también es culpable de iniquidad. Esas son las dos palabras que vimos al principio, mis hermanos. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia, iniquidad de los hombres, de las personas, mis hermanos. Dice el pasaje, quiero verlo contigo, mis hermanos, versículo 24 hasta el 26 y 28, mis hermanos. 3 palabras otra vez, quiero que veamos hoy. Vimos hace un momento, mis hermanos, que el hombre cambió y cambió y cambió. ¿No es así? Pues ahora vamos a ver otra cosa. Déjame decirte 3 pasajes. Dice el versículo 24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Versículo 26 dice, por esto Dios los entregó otra vez a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y luego versículo 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Dios los entregó. ¿Qué significa esto? Alguien podría decir, bueno, ¿qué culpa tienen las personas si Dios los entregó? ¿No es así? Pero déjame decirte lo que significa. En en griego, mis hermanos, esta palabra, Dios los entregó, era la palabra, mis hermanos, que se utilizaba cuando se dictaba sentencia. Es decir, cuando alguien, mis hermanos, después de hacerle un juicio a la persona y finalmente era encontrado culpable, entonces lo entregaban a la cárcel. Era así, lo entregaban a la cárcel. Lo entregaban para que cumpliera la condena. Es así. ¿Qué es lo que está haciendo, mis hermanos? Si ustedes recuerdan, hace un momento yo les comentaba la ira de Dios. Hay 5 tipos de ira de Dios. Y lo que vemos en este pasaje es la ira del abandono. Es decir, es como si dijera, ¿tú no quieres tomarme en cuenta? Es como si Dios dijera, no me quieres tomar en cuenta, no crees en mí, no me das la gloria, no me das las gracias por lo que recibes. Te rehúsas a ver mi persona en la creación. Te rehúsas a ver mi poder, te rehúsas a reconocer que soy Dios. Y la respuesta del hombre, ¿cuál fue? Cambiar la verdad de Dios. Si tú haces esto, es como si Dios dijera, yo te voy a entregar a que hagas cosas. La condenación está sobre ti. Esta condenación, te has rehusado a reconocerme como Dios. Entonces dice, hay condenación sobre ti. No es como si dijeran, y lo entendamos bien, mis hermanos, y quiero que lo entendamos bien, este pasaje. No es que Dios, bueno, Dios tiene la culpa porque Dios te entregó a hacer estas cosas. No, es Dios te ha abandonado. Dios te ha abandonado a hacer todas estas cosas. Y hay 3 cosas, mis hermanos, 3 iniquidades del hombre, 3 cosas a las cuales Dios ha abandonado al hombre. Son estas 3. Dios los entregó a la inmundicia, los abandonó para que hicieran cosas inmundas. Dios los abandonó también para que hicieran pasiones vergonzosas, y Dios los entregó, los abandonó para que tuvieran una mente reprobada. Las puedes anotar, anótalas aquí. Dios los entregó a la inmundicia. Dios los entregó a esto. Dios los entregó a estas cosas, es decir, a tener deseos pecaminosos, pasiones vergonzosas, mis hermanos. La verdad es que nuestra sociedad está llena de esto, lleno de deseos pecaminosos. Algunos, mis hermanos, desean
hacer lo que quieren lejos de Dios y luego desean recuperar, mis hermanos, cosas buenas de eso que hacen, pero no es posible, mis hermanos. Muchas personas viven vidas lejos de Dios y luego quieren que les vaya bien. No es posible esto, mis hermanos, no es posible de ninguna manera. Hay resultados de vivir en la inmundicia, mis hermanos, hay resultados acerca de esto. Y la segunda iniquidad, mis hermanos, que vemos aquí es que Dios los entregó a pasiones vergonzosas, a hacer cosas que no convienen, perversiones indecentes. Los versículos 24, 26 y 27, mis hermanos, dice el pasaje que se encendieron en su lascivia y extravío unos con otros. Esta carta fue escrita a los romanos, a la ciudad que estaba en Roma, a los creyentes que estaban allí. Y los romanos no necesitaban ninguna explicación de esto. ¿Por qué? Porque era una sociedad corrupta, como la nuestra. El próximo paso, mis hermanos, en sus perversiones en la vida, era el estar unos con otros contra naturaleza, mis hermanos. Está hablando de lesbianismo y homosexualidad. Déjame decirte, es obvio que los cuerpos del hombre y la mujer fueron hechos el uno para el otro. Hay unos que dicen, mira, es que el cerebro es cerebro de hombre, cerebro de mujer, y también cerebro de homosexual. Y con esto pretenden justificar, mis hermanos, su perversión, su pecado. Es una desesperación, una pérdida de identidad. Lo que sucede, déjame decirte, no es nuevo, sucedía hace 2000 años, cuando estaba escribiendo esto el apóstol Pablo, y sucede en nuestra actualidad, mis hermanos. Solo para que te des una idea, de los primeros 15 césares en Roma, los primeros 15 emperadores, 14 eran homosexuales. Déjame decirte que estoy firmemente convencido que esta es una conducta que se escoge. Que es una conducta que se escoge. Estoy firmemente convencido de esto, mis hermanos. Dice el pasaje de la Escritura que se encendieron en sus pasiones, en sus lascivias, unos con otros. Y el juicio de Dios está a la espera. Dios los abandona. Sodoma y Gomorra, estas ciudades del Antiguo Testamento, fueron destruidas por fuego y azufre. ¿Y sabes lo que hay en su lugar hoy? Lo que hay en su lugar es el Mar Muerto. Nada crece allí. Totalmente salado está. No hay vida. Las ciudades de Sodoma y Gomorra están enterradas allí, inundadas por agua, sin vida. Es lo que espera, mis hermanos, aquellos que tienen estas pasiones vergonzosas. Y luego agrega el pasaje, mis hermanos, a una mente reprobada Dios los entregó para que hagan cosas que no convienen, cosas que no son adecuadas, dice el versículo 28, prácticas irracionales para hacer cosas que no convienen, dice el versículo 28. ¿Por qué? Porque tienen una mente reprobada, es decir, que no han alcanzado el estándar. Dice, como no aprobaron tener en cuenta a Dios en sus propias vidas, Dios los entregó a tener una mente reprobada. ¿De qué está hablando? De una mente corrupta, para hacer cosas que no son adecuadas, cosas irracionales, cosas que no se deben hacer. Dice el pasaje, mis hermanos, lo leímos al principio, hay una gran cantidad de cosas, mis hermanos. Si tú vas a tu hoja al principio, mis hermanos, dice el versículo a partir del 28. Déjame leértelas nada más brevemente. Dice el versículo 29. En tu hoja al principio, en el pasaje, Romanos 1:29, dice, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades,
murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Cuando tú ves los periódicos hoy en día, ¿no te parece estar viendo esto? Cuando escuchas las noticias, el radio y la televisión, o cuando ves las personas cómo viven en tu propia calle, o tus vecinos, o tus compañeros de trabajo, ¿no te parece estar viendo todo esto? Precisamente es todo lo que está hablando la Escritura, mis hermanos. 21 distintos tipos de pecados mencionados aquí. ¿Dónde empiezan todos estos pecados? En una mente corrupta. Dice el pasaje, una mente reprobada. Todas estas cosas, la deslealtad y todos los pecados que se mencionan, mis hermanos. Tú puedes llegar a preguntarte, ¿por qué hay gente malvada? ¿Por qué hay gente chismosa? ¿Por qué hay gente malévola? ¿Por qué hay gente avariciosa, calumniadora, insolente, infiel, inhumana? ¿Por qué hay gente despiadada? ¿Sabes cuál es la razón? Porque tienen una mente reprobada, una mente corrupta. Es por esto, por esta razón. Tantas cosas que vemos a nuestro alrededor, mis hermanos, tantas cosas que vemos que están pasando a nuestro alrededor. ¿Hay remedio para esto? ¿Puede haber remedio para todo este problema del hombre? La impiedad y la iniquidad del hombre. ¿Hay remedio? El apóstol Pablo, unos versículos más adelante, él expresa, ¿lo pueden leer conmigo, mis hermanos? Dice aquí, mis hermanos, Romanos 5:8, ¿lo pueden leer conmigo? Dice así, mis hermanos, pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, mucho más, habiendo ahora sido justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. ¿Por medio de quién? De Jesucristo, de Jesús. Dice el pasaje previo, mis hermanos, Romanos 1:32, que ahí lo tienen ustedes en su boletín. Dice, hay personas que los practican, pero hay personas que se complacen en ello, le dan su aprobación y aplauden. Es como si estuvieran en un concierto, mis hermanos, y después de la presentación teatral o de la música, uno aplaude. ¿Por qué aplaude uno? Para dar su aprobación, ¿no? Y a veces uno dice, ¡hurra! ¡Bravo! ¿No? Cuando uno va a un concierto. Pero eso es lo que está diciendo, mis hermanos. Dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Y dice el pasaje, y no solo las hacen, sino que también se complacen, es decir, les aplauden a aquellos a quienes los practican. ¿Hay remedio? Claro que hay remedio para todo esto. Hay remedio. ¿Cuál es el remedio, mis hermanos, para esto? Que Cristo murió por nosotros, por tu pecado y por el mío. Cristo murió por nosotros, para que nuestra impiedad y nuestra iniquidad fueran borradas delante de Él. Cristo murió por nosotros, mis hermanos, y ahora somos justificados. ¿Qué quiere decir la palabra justificado? Dice, habiendo ahora sido justificados por su sangre. Es decir, mis hermanos, que somos pecadores, pero por medio de la sangre de Jesús es como si no hubiéramos pecado. Dios es así y el perdón de Dios es de esta manera. ¿Hay posibilidad de llegar a Dios? Sí, sí la hay, si uno se acerca a Cristo Jesús, mis hermanos, si uno se acerca a Él. Déjame leerte otro pasaje. 1 Corintios 6, del 9 al 11, dice, mis hermanos, aquí, por esta razón, tú y yo debemos estar firmemente establecidos en la palabra de Dios, viviendo de otra manera, viviendo de manera distinta. Y es una advertencia para ti y para mí, para vivir en santidad delante de Dios, para vivir haciendo su voluntad. Déjame decirte esto, ¿tú crees en Dios? Sí, sí lo creo, porque estás aquí. Crees en Dios. Pero lo que quiero es que ni tú ni yo vivamos impíamente, es decir, somos creyentes,
y que no vivamos como si Dios no existiera. No debemos vivir así, porque hay un juicio delante de nosotros. Y Dios, mis hermanos, que revela toda su verdad, también ve lo que tú y yo tenemos en nuestras mentes y corazones. Dios ve todas las cosas. Pero también Dios ve nuestra iniquidad, no solo nuestra impiedad. Cuando hacemos cosas que son contrarias a su voluntad. Y este pasaje es una advertencia para ti y para mí, para que vivamos en más santidad delante de Dios, para que vivamos correctamente delante de Él. Tú que crees en Dios, tú que confías en Cristo Jesús y que has apelado a la sangre de Jesucristo para que te perdone de tus pecados, debes vivir ahora de otra manera, de una manera distinta. Déjame decirte, el tiempo pasado ha sido suficiente para vivir como has vivido. Ahora debes vivir de una manera distinta, diferente. Debes vivir así. Dice el pasaje, ¿o no saben, lo ignoras, que los injustos no heredarán el reino de Dios? No te dejes engañar, porque ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pero ¿sabes? Hay esperanza. ¿Por qué? Porque esto éramos algunos de nosotros. Dice el pasaje, esto eran algunos de ustedes, pero ahora han sido lavados, han sido santificados y justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. ¿Puedes darle las gracias a Dios? Por supuesto que sí. Porque antes yo era pecador, estaba perdido, era impío e inicuo, pero ahora he sido lavado y he sido santificado y he sido justificado en Cristo Jesús. Por eso tú y yo debemos darnos cuenta que el tiempo pasado fue suficiente y ya basta para vivir como he vivido antes. Ahora debo vivir de una manera diferente porque he sido lavado, he sido santificado y he sido justificado por medio del Señor Jesucristo y del Espíritu del Dios alto y todopoderoso. Basta ya de vivir como hemos vivido. Fíjate bien, la ira de Dios se revela desde el cielo, se manifiesta. Y se manifiesta contra toda impiedad y toda iniquidad de las personas. La verdad, como tu pastor, déjame decirte esto. No quiero que la ira de Dios esté sobre tu persona, ni tampoco sobre mí. Por eso, basta ya de vivir como hemos vivido y ahora vivamos de manera diferente. Esto me lleva a la última parte, mis hermanos, y quiero ser breve. Con esto voy a terminar. ¿Cómo tú y yo podemos ser cristianos en un mundo perverso? ¿Cómo podemos ser cristianos en un mundo perverso? En un mundo malo, que rechazan a Dios y que no le buscan, que no viven de acuerdo con sus reglas ni con su voluntad. ¿Cómo podemos tú y yo ser creyentes? En primer lugar, no debemos imitar las cosas del mundo, no las vamos a imitar. Tú y yo como creyentes estamos llamados a vivir de otra manera, de una manera distinta, diferente, no imitando las cosas que hay en el mundo, sino viviendo de una manera distinta. Así debemos vivir tú y yo. Por otro lado, déjame decirte lo siguiente. Además de no imitar las cosas del mundo, tú y yo no debemos apartarnos del mundo. Es decir, mis hermanos, el Señor nos tiene aquí con un propósito. No, mis hermanos, para aislarnos del mundo, no para, mis hermanos, que tú y yo
nos salgamos del mundo, es decir, enclaustrarnos en un monasterio y vivir allí aparte no. Dios nos tiene aquí con un propósito y una misión. Si hemos visto, mis hermanos, en este pasaje, cómo es la persona que se aleja de Dios, cómo es el impío y el inicuo, mis hermanos, el creyente, tú y yo tenemos que entender que somos llamados a ser luz y sal en el mundo. Hemos sido llamados a hacer esto. Por eso no tenemos que apartarnos del mundo. Debemos recordar las palabras de Jesús, mis hermanos. Te ruego, orando por sus discípulos y también por ti y por mí, el Señor Jesús, te ruego que no los apartes del mundo, sino que vivan en el mundo, mis hermanos. ¿Para qué? Para ser luz y sal. Por otro lado, mis hermanos, para no caer en pecado, me aislaré del mundo, no me apartaré de él, pero me voy a aislar para que no caiga yo en pecado, para que tú y yo no hagamos lo que el mundo hace, para que las personas, lo que otras personas hacen. Y la única manera de hacerlo, mis hermanos, en la que tú y yo podamos salir victoriosos, es por medio del poder de Jesucristo. Solo por medio del poder de Jesús, mis hermanos, solo por medio de Él. Esta es la manera en que tú y yo como cristianos tenemos que vivir en un mundo perverso. No imitando las cosas que hacen, no aislándonos, es decir, apartándonos de Él, pero sí viviendo en el mundo, buscando el poder de Dios en nuestras vidas para vivir de una manera diferente, de una manera distinta. Déjenme terminar, mis hermanos. La Biblia dice que donde abundó el pecado, la gracia sobreabundó. Abundó más la gracia de Dios. Hay esperanza para todos. Para todos. Quizás un familiar tuyo, un amigo, un hijo tuyo está preso de las cadenas de pecado que lo están atando. Quizás tú mismo estás preso por algún hábito, por algún pecado que no puedes dejar. Y quizás estás buscando un cambio en tu vida, quizás estás buscando una transformación en tu mente o en tu manera de vivir o en tu manera de hablar. Y quizás eso te ha arruinado la vida, te ha metido en problemas con tu familia o en tu trabajo, no lo sé. Pero déjame decirte lo que te dije hace un momento en el pasaje de 1 Corintios, hay buenas nuevas. Y las buenas nuevas son estas. Esto eras alguno de ustedes. Dios puede darte un nuevo cambio. Dios puede darte una nueva vida. Dios puede hacerlo. Déjame decirte esto. Si tú nunca te has entregado de verdad a Cristo, puedes hacerlo ahora mismo. Y puedes decirle: Señor, ven a mi corazón, limpia mi vida, cámbiame. Ayúdame a empezar de nuevo. Yo te invito a que hagas esto. Si tú nunca has invitado a Jesús a tu corazón, hazlo ahora. Señor, cámbiame, límpiame. Pero también si estás teniendo problemas con algún pecado, díselo al Señor. Señor, ayúdame con este problema. No puedo con mi manera de hablar. O no puedo, Señor, con mi actitud. No puedo con estas cosas. Ayúdame, transfórmame. ¿Y sabes qué son las buenas noticias? ¿Cuáles son? Que Dios lo va a hacer. Si tú lo pides en el precioso nombre de Jesucristo, Él lo va a hacer en tu vida. ¿Por qué no aprovechamos esta oportunidad, mis hermanos, y vamos a orar? ¿Por qué no se ponen de pie, mis hermanos, por favor? Señor, Señor bueno y misericordioso, gracias por tu palabra, porque nos muestras cómo somos. Gracias también, mi Señor, porque en tu palabra tú nos dices lo que tenemos que hacer y siempre está la invitación de tu palabra. Señor, gracias porque por medio de Cristo tú eres capaz
de lavar, de santificar y de justificar. Gracias, mi Señor. Alabado seas. Te pido en el precioso nombre de Cristo, si hay alguien aquí que no ha recibido a Cristo, que lo pueda hacer ahora mismo, que pueda orar e invitar al Señor a su corazón. Señor, te pido que des vida eterna y que limpies de toda maldad y de todo pecado. Tú sabes lo que cada quien piensa. Tú sabes el interior de cada corazón aquí, mi Señor. Por favor, te lo pido en Jesús. Cambia y transforma. Pero también quizás hay alguien que está batallando con algún pecado. Quizás alguien está batallando con su manera de hablar o con algún hábito. Puede ser, no sé, Señor, tú sabes todas las cosas. Pero si alguien está batallando con esto, se ha dado cuenta que tiene que poner remedio a ello, Señor, que ahora mismo pueda aplicarse el remedio tuyo. Por favor, perdona, lava, santifica, mi Señor, y justifica también en Cristo Jesús. Hazlo ahora. Si alguien ha estado así viviendo, perdona, mi Señor, y permite que ahora mismo alguien lo pueda reconocer y se acerque a ti. Y te pido que el mismo poder que levantó a nuestro Señor Jesucristo de entre los muertos, tu poder, ayude, mi Señor, a vivir de una manera diferente y distinta, a vencer todo pecado y toda maldad. Por favor, mi Señor, te lo pido en Jesús. Gracias por tu palabra, mi Señor. Te doy las gracias y te bendigo por tu gracia y por tu misericordia. Bendice a mis hermanos, guárdales y cuídales, mi Señor. Que tu palabra, mi Señor, haya penetrado profundamente y permítenos, mi Señor, a mis hermanos y a mí, vivir en un nuevo camino. Permítenos darnos cuenta, mi Señor, que nos has llamado a santidad de vida, a vivir de una manera distinta y diferente. Y concédenos vivir como hijos tuyos en medio de un mundo perverso que no te conoce. Ayúdanos, mi Señor, en esto. Te pido por esta iglesia y por los que verán esta predicación en internet, también te pido, mi Señor. Te suplico que cambies, transformes, ayudes por medio de tu poder, mi Señor, y que podamos vivir de victoria en victoria, venciendo tentación y pecado. Señor, queremos ser instrumentos en tus manos. Úsanos también como instrumentos limpios, santos, para tu honra y tu gloria. Gracias, mi Señor. Te pido que bendigas a cada familia, cada hogar, a cada varón, a cada mujer, en sus trabajos, en sus familias, sus hijos. Que tu bendición esté sobre cada uno. Extiende tu mano generosa y misericordiosamente para que tus gracias, tus bondades sean derramadas. Gracias, Señor. En el precioso nombre de Cristo. Amén.